voy a platicar el día de hoy, vamos a platicar en este espacio, Jesús y yo, con Jana. Jana está con nosotros ya en la línea telefónica. Hay una situación que sin duda tenemos que dar a conocer aquí en San Luis Potosí, porque nos preocupan las mujeres y nos preocupa nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando de las mujeres en etapa laboral, de todas estas mujeres que estamos saliendo todos los días a ganarnos pues el pan. Y entonces hay algo que vale la pena que conozcamos y que a mí me gustaría que Jana nos contase, ¿no? Este infierno que a ella le tocó vivir, estas agresiones directas por parte del exdirector del deporte municipal en la gestión de Javier Nava. Ellas fueron, insistieron, contaron la historia, nadie les hacía caso y a mí me encanta todo lo que ha ocurrido a final de cuentas a favor de Jana y de Vale, y yo agradezco mucho que Jana esté con nosotros en la línea telefónica el día de hoy. Querida Jana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Eva, buenos días, es un gusto escucharte y aquí estoy a su disposición. Muchas gracias, Jana. Hay personas que no saben qué fue lo que pasó. ¿Quisieras hacernos un resumen de este calvario que vivieron tú y Valentina, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues infelizmente pues empezamos en este calvario desde que prácticamente entramos a trabajar en la gestión de Javier Nava, en la administración pasada, de la cual Ricardo era el director de deporte, de la cual desde el primer momento que conocimos a este señor, nos identificamos lo violento que era con las compañeras y los compañeros que en este momento se presentaban como homosexuales. Nos llamaba la atención de cómo se dirigía a las mujeres. Y desde siempre con Valentina estamos acostumbrados a trabajar con profesionales de deporte y nos daba como esta pregunta, ¿por qué lo aceptan que se dirige hacia las mujeres de pendejas, no? Es muy triste, Eva, lo que vivenciamos y vivimos, porque el ambiente laboral era muy tóxico y lo peor de todo es que lo normalizaban. Sí. Y entonces hubo un momento en el que ese ambiente tóxico se volcó hacia ustedes. ¿Cómo fue? Sí, fueron muchas las insinuaciones que Valentín y yo lo recibimos durante el trabajo, insinuaciones de índole sexual, y muchas de las veces comentaba en juntas laborales frente a compañeros que una de las cosas que me da tristeza, ¿no?, de haberlo vivido, es que una de las cosas es que decía que tenía curiosidad con una negra, ¿no?, pero de manera sexual, y esto habría espacio para que otros compañeros, pues no porque tú dabas el permiso de hacerlo, pues llegara a pensar de otra manera, verte de otra manera. Y con Valentina muchas veces utilizó palabras de la cual por más que hablamos el español, no podemos lograr entender el contexto mexicano, ¿verdad? Y entonces era terrible cuando decía Valentina que cuando quería mocharse con él y que se olvidara que él tenía una esposa, entonces es muy triste, ¿no? Muy triste. Y Ustedes entonces son dos deportistas de alto rendimiento, dos entrenadoras, trabajaban en el Ayuntamiento de San Luis Potosí y entonces esta persona, Ricardo, el exdirector de deportes, ¿no?, las acosa, entonces las hostiga y ustedes deciden denunciar, porque entiendo que hay otras personas que decidieron no hacerlo. así es. Pues la persona que me contrató directamente en el ayuntamiento, pues me conocía desde la maestría y entonces en algún momento esto era demasiado y yo me acerqué a esta persona diciendo, ya no aguanto, ayúdame, ¿no? Y esto fue como una bomba en el tiempo y el día 14 de abril fue donde fue lo máximo de todo esto, Eva, fue cuando entraron en nuestro departamento y pues ya ahí desencadenó toda la situación y fue donde decidimos denunciar y logramos judicializar lo que es la carpeta de hostigamiento y acoso sexual y a partir de ahí usted ya conoce nuestra historia y algunos, bueno, uno de los compañeros decidió también denunciar y sigue en investigación, ¿no? Jana, qué gusto saludarte, buen día, soy Jesús Aguilar. Es una historia tremenda. ¿Qué pasó cuando se transgredieron ya todos los códigos y hubo una verdadera
desafortunadísima intervención, inclusive en sus espacios vitales. Esta es una historia mucho más compleja que lo que pudimos haber pensado y evidentemente pues saber cuál es el estatus legal del tema. Tenemos entendido que hace un par de días ya se generó una audiencia y aparentemente les ofrecieron una disculpa. Sí, así fue. La audiencia que ocurrió el día 15 pues fue una de suspensión condicional del caso, donde ellos, dentro de una de las condiciones, era presentarnos una disculpa pública y el reconocimiento de los hechos. Y así se fue, y así es como Valentín y yo nos sentimos como satisfechos de la justicia mexicana, porque él reconoció los hechos, ¿no? Y una de las cosas que me quedó marcado en este día fue que él dijo que nosotros, por haber denunciado, había afectado a su familia, pero él no pensó en ningún momento. ¿En la tuya? Antes, ¿en las de ustedes? No, en tu integridad moral y física y todo. Por Dios. Y sobre todo la postura de él como un director de deporte, ¿no? Le hubiera pensado antes, ¿no? Claro. Y fue algo único en San Luis Potosí, histórico, y pues estamos contentas, satisfechas, aunque nuestra vida ya no es igual, ¿no? Claro. Yana, ¿tuvo que cambiar la administración para que entonces esto se resolviera? Porque en la antigua administración o en la anterior administración municipal, pues, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo además? Entiendo que ustedes platicaron con la directora del sistema DIF estatal, ¿no? Y que pues, no procedió, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando tú lo detectaste? Evidentemente ustedes se dieron cuenta, lo documentaron y fueron y se quejaron. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijo Javier Nava? Javier nunca nos recibió, la verdad, eso es una realidad. Nunca nos recibió, justamente la exdirectora de RDIFI, pues es justo, ¿no? Nos cambió de manera informal de área, nos estuvimos encerradas en una bodega por más de un mes, trabajando. ¿Cómo encerrar? O sea, las sacaron de su lugar de trabajo y las mandaron a una bodega como para aislarlas, ¿es lo que estoy entendiendo, Exacto. Yana? Así fue, Okay. y por eso esto es muy grave, porque en este momento nosotros no sabíamos con quién hablar, y pues así fue, nos trasladaron a servicios médicos, y ahí el trato que recibimos también no fue lo más adecuado, de lo cual nos encerraron en la bodega, sin ventilación, sin luz, a contar recetas médicas, y pasábamos 8 horas del día junto con productos tóxicos, y fue donde se fue agravando la situación, porque teníamos miedo. Los compañeros de trabajo preguntaban dónde estábamos y nosotros no podíamos decir porque teníamos miedo de lo que podía ocurrir. Y fue donde yo me enfermé, Valentina se enfermó y nos negaron los servicios médicos, y fue a donde esto ya se transformó en una bomba porque tuvimos que ir a derechos humanos, y ahí nos dimos cuenta de la omisión que existió por parte de Puerta Violeta, de Instancia de las Mujeres, en relación a nuestro caso, ¿no? Fue terrible lo que vivimos, la verdad. Claro. Y además, ¿cómo fue esa parte, no? Porque entonces van y hacen la denuncia en Puerta Violeta, que es justamente una instancia del mismo ayuntamiento donde trabaja o trabajaba este agresor sexual, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Cómo las trataban en el mismo ayuntamiento quejándose de alguien que trabajaba al interior, Yana? Sí, no, y aparte el comentario de Eva era que él tenía muchas relaciones de poder, y pues sí, él tenía muchas relaciones de poder, pero este señor no sabe tratar a las mujeres. Esta era nuestra lucha, era esto lo que nosotros hacíamos querer ver, pero siempre me decía, Yana, en México aquí se resuelven las cosas de diferentes maneras, y yo digo, no debe ser así. Claro. No solamente porque yo soy una mujer extranjera, pero ¿qué pasa con los otros compañeros? ¿No? Y eso era la lucha que Valentín y yo sufrimos y resistimos hasta que nos despidieron de manera injustificada y nos quedamos en la calle, así sin poder hablar, sin poder entender cómo podíamos proseguir en nuestra lucha, ¿no? Claro. Tremenda historia, Yana, una última pregunta para Yana, de parte mía. Yana, ¿por qué es importante que este proceso penal que ustedes han vivido se lleve a cabo desde una perspectiva de género? Es muy importante, Eva, porque lo que hicimos es lo que yo le dije frente al juez y a todos. Lo que hicimos no es solamente por mí, por Valentina, son por todas las otras mujeres
que en algún momento de su vida se va a topar con ese señor en los espacios laborales y no laborales, ¿no? Y que esa enseñanza, yo siempre digo a las mujeres, no es fácil, el camino fue de perder muchas cosas porque yo tenía una trayectoria de 12 años en San Luis Potosí. Sí, sí. Y me quedé en la calle, así que lo pongo, Eva, porque no tenemos trabajo, pues mi gimnasio no puede funcionar de igual manera por seguridad, y es un camino de mucha resiliencia, pero de verdad, te lo digo aquí, lo hicimos por todas las mujeres de San Luis Potosí y niñas, y dejaron antecedentes muy importantes. Claro. Caramba. Bueno, Jana, te agradecemos en lo que cabe que tengas esta apertura. Uno no puede felicitar a nadie por vivir una condición así, pero sí podemos estar agradecidos con la vida de saber que te hicieron justicia, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Sí. Te mandamos un gran abrazo y obviamente compártelo con Valentina y esperemos que esta sea una lección tremenda para todos los hombres que seguimos instalados, desafortunadamente, a veces consciente, a veces inconscientemente, en este estúpido patriarcado en el que vivimos y no sabiendo entender los límites, no sabiendo entender el trato, presos de esta tremenda cuestión sistemática de corrupción, tráfico de influencias, ejercicio machista del poder, que nos tiene verdaderamente rebasados como sociedad. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por querer saber de nuestra historia y pues aquí seguimos. Abrazo, Jana. Otro para Valentina también. Te agradecemos enormemente que hayas estado acá. Muchas gracias, Eva, que esté muy bien. De acuerdo, pues está. Qué increíble ahí está historia. la historia, ¿no? O sea, de verdad, increíble que esto, tal cual. Increíble que además realmente haya podido haber justicia. Ojalá la lección la tengamos aprendida todos.